Bueno, el tema es los derechos humanos y la igualdad de género en la educación. Así, rapidín. A ver, este planteamiento parte primero, uno, de que en junio de 2011 la Constitución mexicana, en su artículo primero, parte de su reconocimiento por tratados internacionales en los que los Estados mexicanos parte. O sea, en junio de 2011 se establece una modificación al artículo primero constitucional y con esto se reconocen los tratados internacionales. En este trabajo se aborda la educación como derecho humano y no como servicio educativo o mercancía. O sea, lo que trato de hacer en este trabajo, que además es empezar a investigar sobre el tema, es el asunto de cómo los derechos humanos y la igualdad de género, que vienen de los tratados internacionales sobre todo, y que hoy se convierten en parte de la legislación nacional, hay que irlos vinculando con los principios que tienen los propios derechos humanos y el ámbito de aplicabilidad que tienen a partir del marco jurídico internacional y nacional. ¿Por qué? Porque el marco internacional ahorita nos está dando un elemento que tiene que ver con el asunto de la exigibilidad de los derechos humanos y también la posibilidad de poder plantear la educación en términos de derechos humanos, nos plantea la posibilidad de contar incluso con acciones judiciales o administrativas en caso de la violación al derecho a la educación y la igualdad de género. Entonces, bueno, ese es más o menos el planteamiento. La siguiente, por favor. Bueno, partimos de ciertas cuestiones. La educación es medio para el desarrollo del conjunto de la sociedad, no solo individual, por ello es un bien público y un derecho humano. O sea, aquí lo que quiero llevar el planteamiento es ver la educación no como un servicio, sino es ubicarnos en el plano de la educación como derechos humanos. Y el derecho a la educación y la igualdad de género se relacionan directamente con la ciudadanía, en la medida en que fortalecen el ejercicio de la libertad política. Otro supuesto es la educación no es solo un servicio de los gobiernos, sino un derecho de los ciudadanos. O sea, en la medida en que no estemos ubicados solamente en ver la educación como el servicio educativo, entonces no estamos ubicando a la educación en términos de derechos de la ciudadanía. Y quienes tienen el derecho son las personas, y quienes tienen el deber son los gobiernos. Entonces, no se trata solamente, como se ha venido haciendo, de otorgar derechos, sino del ejercicio del derecho. Pero cómo ejercer el derecho en el marco de esta nueva reforma al artículo primero constitucional que establece el derecho, que establece ya los convenios internacionales que pasan a ser parte ya del derecho mexicano, lo cual establece ya lo que va a ser la armonización de la legislación y de todas las leyes reglamentarias, entre ellas la educación, y también las leyes reglamentarias del tercero en todos los estados. La siguiente. Bueno, vamos a partir de tres grandes principios: el principio de universalidad de la educación, el principio de igualdad y de no discriminación. Estos tres principios se encuentran vinculados. Y uno es, en primer lugar, a la postura del Estado ante los derechos. Y aquí me parece bien interesante la reflexión que hacían José Manuel y Sonia, que tiene que ver también con este asunto de las cuestiones de la educación intercultural, porque se ubican también en el campo de los derechos y tiene que ver con la implicación de su reconocimiento y inclusión de garantías para su tutela. O sea, si bien se ha avanzado, como lo señalaba Sonia, incluso creo que es haciendo referencia al artículo 2 constitucional, en términos de reconocimiento del derecho, el asunto es desde dónde se ejerce el derecho en el marco de la educación. El segundo es la ubicación en el marco de los derechos reconocidos en el derecho internacional y su incorporación al marco jurídico nacional y los mecanismos de implementación de política pública. Tenemos tres elementos: marco jurídico internacional, marco jurídico nacional y después ese marco jurídico nacional es lo que nos permite la implementación de políticas públicas en términos de presupuesto y de arquitectura institucional. La siguiente. El Estado es responsable de garantizar el ejercicio de los derechos, lo que implica no solo su reconocimiento formal, sino también los mecanismos de exigibilidad para el propio Estado. O sea, tengo un derecho, pero ¿cuáles son los mecanismos de exigibilidad y cuál es el papel de la sociedad civil en términos de la exigibilidad? Entonces, las violaciones a los derechos humanos pueden aparecer a través de las acciones directas del Estado, pero también por omisión. Y tenemos en educación muchos ejemplos de omisión en términos de la garantía al acceso a la educación, pero también en términos de la calidad de la educación. O sea, hay serios problemas en términos de lo que es la definición de la estructura institucional
creo que se ejemplifica bastante con la ponencia de José Manuel Bisognos en términos de institución, pero también en términos de definición de contenidos y de orientación de la educación. O sea, queremos llegar a obtener una educación intercultural, queremos llegar a tener una educación con igualdad de género, pero eso aparece en el discurso, pero no aparece en términos del contenido y del diseño de las instituciones. Entonces, esto, a plantearlo en términos de derechos humanos y de exigibilidad de los derechos humanos, porque un derecho no existe en la medida que no es exigible. Entonces, ¿cómo lo podemos plantear en términos, cómo se podría plantear a partir de toda esta revisión del marco jurídico? La siguiente. Uno, o sea, hablaba yo de los principios de universalidad, igualdad y no discriminación. El principio, la universalidad de los derechos pasa necesariamente por el principio de igualdad. De ahí la relevancia que tiene para su efectiva garantía, el reconocimiento de tutela de las diferencias, algo que mencionaba también Sonia, el derecho de los otros, y así la prohibición de la discriminación por cualquier causa. Sonia decía, es que es el reconocimiento del otro y el autorreconocimiento de sí mismo. Entonces, ese derecho del otro también implica el asunto de la prohibición de la discriminación. Es decir, el reconocimiento de la igualdad y la no discriminación han roto, entonces yo lo estoy viendo aquí con unos anteojos de género, rompe con el paradigma de los siglos XVII y XVIII de corte racionalista y localista en la asignación de los derechos al varón blanco y propietario. Lo que se entiende por igualdad en el ejercicio de los derechos humanos ha ido variando de acuerdo al contexto histórico, a las corrientes del pensamiento, a las luchas de diversos movimientos sociales, entre ellos el feminismo. Claro, también hablaríamos, si estuviésemos viendo desde la parte de la interculturalidad, todo lo que es los movimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero aquí, por eso hice la aclaración, que estoy con mis ojos de que desde sus distintas corrientes ha aportado el debate sobre la igualdad, la diversidad y la no discriminación. Yo creo que a este debate habría que completarlo en términos de los derechos humanos, viéndolo desde esta parte de las aportaciones del movimiento indígena, de las aportaciones del movimiento de todos los movimientos que tienen que ver la diversidad, o sea, el movimiento feminista, el movimiento indígena, los movimientos indígenas, y también el asunto incluso de los movimientos de las personas con discapacidad y hasta del movimiento lésbico. La siguiente. La igualdad se asiente en las leyes mexicanas, porque a las mujeres y a los hombres se les garantiza la igualdad de juro. Sin embargo, este reconocimiento no basta, pues existen desigualdades estructurales que marcan la existencia cotidiana de las personas. Para ello se requiere alcanzar la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad de facto. Es para la igualdad sustantiva que desde el Estado se requieren implementar mecanismos de equidad, pues existen en efecto brechas de desigualdad entre las personas. Entonces, estos mecanismos de equidad serían la siguiente, por favor. O sea, tenía que hablar, no, creo que esto fue un antes, bueno, no importa. Bueno, aquí me refiero un poco al asunto de los mecanismos de igualdad. No, es anterior. Okay. Un anterior, otro. No, okay. Bueno, aquí respecto a los mecanismos de equidad, hay un asunto donde se tiende mucho a confundir el principio de igualdad con el asunto de equidad. Creo que eso es muy importante entenderlo de manera diferente. O sea, igualdad es el principio de todo el ordenamiento legal, mientras que equidad nos referimos a políticas de intervención, acciones institucionales y al qué hacer es el medio para lograr igualdad en términos de principio organizativo. La siguiente. El derecho a la educación y la igualdad de género en los instrumentos internacionales. Así como se ha reconocido el asunto de los principios en términos de todo el ordenamiento jurídico internacional y nacional, también se empezaron a reconocer también desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos el ejercicio, la obligatoriedad y gratuidad que le corresponde ejercer a los estados en términos educativos. Gracias. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del bloque socialista, liderados por la Unión Soviética, lucharon por establecer en el derecho a la educación el criterio de igualdad de educación obligatoria, en tanto que los países capitalistas, liderados por Inglaterra, planteaban el criterio de libertad, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Por qué voy a estos dos elementos? Porque tanto igualdad y libertad quedan establecidos en términos constitucionales, la siguiente, ¿sí? Y además porque estos nos permiten, establecen lo que van a ser los derechos de primera y segunda generación.
Es decir, la diferencia entre derechos civiles y políticos, que son los derechos liberales, y los derechos económicos, sociales y culturales, que vienen de toda la tradición socialista en términos de la obligatoriedad y de la gratuidad de la educación, vinculando el programa. Entonces, los derechos civiles y políticos son exigibles para todos. O sea, yo me reconozco como ser político y tengo posibilidad de votar y ser votado. Sin embargo, yo no puedo establecer el asunto en términos de los derechos de segunda generación, que son los derechos civiles, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Dónde está la educación? Porque entonces el planteamiento del Estado es si existe el recurso o no. O sea, si existe la disponibilidad financiera para otorgar el servicio o no. La siguiente. Además, el derecho a la educación se ha establecido históricamente en las naciones a través de legislaciones específicas de educación vinculadas a la escolaridad obligatoria. Tal es el caso de México, que se estableció desde la ley de la educación, hoy en general, que es la ley reglamentaria del artículo 3 constitucional, en que se norma la educación laica, gratuita y obligatoria, asociado a las expectativas de movilidad social de la población. Sin embargo, este asunto de la expectativa de la movilidad social de la población, vemos que se está convirtiendo en algo incierto, ¿sí? En algo debilitado, tal como lo pusieron también los compañeros, ¿no? O sea, la educación permite movilidad social o no. Los resultados de las investigaciones, los datos contundentes en los estudios educativos nos están diciendo la educación no significa hoy movilidad social. Con lo cual entramos entonces a una violación de los derechos humanos. El periodo de formación que abarca la educación obligatoria se ha ido transformando con el tiempo. Mientras que en la década de los 40, en que se redactó la Declaración de los Derechos Humanos, se establece como obligatoria la educación primaria de 6 años, en el PEDES, en el Pacto para el Desarrollo Económico, Social y Cultural, se recomienda que la educación gratuita debe extenderse hasta la secundaria. Además que desde la última década del siglo XX también se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar desde los primeros y en los últimos años del siglo XXI ya la obligatoriedad de la educación media superior. Esto corresponde a Europa, pero también corresponde a América Latina y a México con las diferentes reformas que hemos tenido para ir ampliando. ¿Qué está sucediendo con el asunto de la obligatoriedad? O sea, la obligatoriedad nos está tendiendo a reproducir si no implementar la segmentación y fragmentación social. Mientras que el planteamiento era que a mayor obligatoriedad, que la obligatoriedad era el mecanismo para garantizar la igualdad, resulta que en la manera en que ha crecido la obligatoriedad, lo que está sucediendo es generando mayores niveles de exclusión, incluso está pasando, o sea, al parar, o sea, al ya no ser la educación un canal de movilidad social, entonces se está convirtiendo más en un circuito segmentado, con escuelas para pobres y escuelas para ricos, generando un circuito de reproducción intergeneracional de la desigualdad. La vinculación entre género y educación queda claramente definida desde 95 en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la CEDAW, en el PIDES, en que se establece el asunto de la igualdad de género en la educación. Así. Sin embargo, la manera en que se empieza a establecer a partir de un concepto de paridad, y la paridad es un concepto fundamentalmente numérico, en donde alcanzar la paridad supone lograr una igual proporción de niños y niñas con respecto a sus grupos de edad respectivos que ingresan al sistema educativo y que finalizan. ¿Cuál es el problema? O sea, el asunto es el siguiente. El segundo es que la igualdad de género es un concepto mucho más completo y más difícil de medir. Una plena igualdad supone que niñas y niños se les brinden oportunidades para ir a la escuela, que sean educados en ellas con métodos pedagógicos apropiados y con planes de estudios exentos de estereotipos y que arriban orientaciones y asesoramientos escolares sin desviaciones sexistas. ¿Cuál es el resultado que hoy nos plantean los informes en términos de igualdad de género? Nos hablan de paridad, pero no nos están hablando de los contenidos. Es un poco, o sea, es el acceso, pero no lo que yo referiría en términos del contenido. Porque tenemos 3 grandes elementos en el desarrollo de la educación, lo que es el aspecto legislativo, el asunto del acceso, que además plantea sistemas homogéneos, y el gran problema hoy en términos de contenidos para la diversidad.
La plena igualdad supone una duración idéntica de la escolaridad, así como la adquisición de los mismos conocimientos y títulos académicos, y en un plano más general idénticas oportunidades de empleo e ingresos de igual nivel de formación escolar y experiencia laboral. Los indicadores actuales de resultados escolares y adquisición de conocimiento solo permiten una evaluación parcial del grado de igualdad de género. Para conseguir una visión más completa sería preciso recurrir a indicadores más cualitativos que evaluasen, por ejemplo, las percepciones y expectativas con respecto al trato que deben recibir niñas y niños. Bueno, además del marco internacional, hoy tenemos tres grandes leyes: la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que sustentan los principios de igualdad, no discriminación, equidad, libertad, y los reconocen hacia las niñas y las mujeres en el espacio. Esto está estableciendo un nuevo marco para todo el sistema educativo, desde educación inicial hasta educación superior. Bueno, aquí ahí es lo que se establece en la Ley General de Educación. O sea, la propia Ley General de Educación, a partir de abril de 2009, fue modificada para establecer criterios que deben definir en todo el sistema educativo en términos para fomentar la igualdad, para eliminar estereotipos y la discriminación y violencia, especialmente hacia las mujeres. Ya definido también en la Ley General de Educación. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos surge de toda esta revisión? O sea, que el reconocimiento del derecho a la educación y la igualdad de género en la educación que hay en los instrumentos internacionales y en la legislación nacional nos obligan a preguntarnos: ¿a qué educación se tiene derecho? O sea, porque generalmente el asunto es, bueno, hablamos de educación, pero ¿a cuál es la educación a la que estamos haciendo referencia? ¿Cuál es la educación a la que se tiene derecho? La segunda es cuáles son las garantías incorporando la igualdad de género en términos de gratuidad y obligatoriedad, en términos del contenido, tipo de educación a la que se tiene derecho, y tres, en la libertad de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. ¿Sí? O sea, ¿cómo se está estableciendo esta garantía? ¿Sí? Y esta garantía hasta dónde está siendo violentada por el propio Estado. ¿Hasta qué punto el derecho a la educación con igualdad de género son derechos exigibles en los tribunales o mediante un recurso de tutela o de amparo? Tenemos muchos casos, por ejemplo, en secundaria. O sea, por un lado tenemos programas gubernamentales que establecen becas para mujeres jóvenes embarazadas, ¿sí? Para educación media superior. Sin embargo, tenemos a los directores de secundaria y a los directores de educación media superior, donde cobran a las niñas por estar embarazadas. Esto implica llevarlos a los tribunales, implica el recurso de tutela, la negación del servicio educativo, el acoso también implica el recurso de tutela o amparo en tribunales. Esto se tiene que resolver entre las universidades, se tiene que resolver en el interior de las instituciones educativas, o esto hay que llevarlo a tribunales y entrar directamente al asunto de violencia y discriminación hacia las mujeres. Entonces, aquí habría que recordar, para tratar de responder a estas preguntas, que los derechos humanos son tales en la medida en que pueden ser, que se puede exigir su cumplimiento en la ley. Y hoy tenemos que la Constitución, en el artículo 1, fue modificada y está establecida en términos de derechos humanos, lo cual abre toda una posibilidad para establecer el ejercicio de acciones en torno a la defensa de los derechos humanos, si nosotros nos ubicamos a la educación como derecho humano. Y en tanto que el derecho a la educación y la igualdad de género se relacionan directamente con la ciudadanía y las políticas, entonces a la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, a las defensorías, les corresponde, uno, impulsar el ejercicio del derecho a la educación, monitorear y hacer seguimiento de las políticas educativas, investigar, documentar y visibilizar prácticas de exclusión y discriminación, y crear mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, y promover que se establezcan sanciones a las prácticas discriminatorias, e incluso empezar hoy a recurrir a los protocolos, convenios y convenciones de las Naciones Unidas. Existe, y creo que eso es también bien importante decirlo, un gran déficit de sociedad civil organizada en torno a la exigibilidad del derecho humano y la igualdad de género y educación. El peligro es que ante el vacío de las organizaciones socialdemócratas o de izquierda en el tema, en los últimos años se han creado organizaciones de sociedad civil de derecha que están ocupando la interlocución con el Estado. Gracias por su atención y su paciencia.